Apocalipsis significa revelación. ¿Qué nos revela el Apocalipsis? Le cuenta que Juan Pablo II sucederá a Benedicto XVI resucitando de entre los muertos. Llevamos 14 años estudiando el Apocalipsis, y al final la profecía parece como si el Apocalipsis fuera un libro mágico. No es mágico, es divino. Y lo importante es que esta profecía encaja a la perfección con la historia reciente de nuestro mundo, y con el Apocalipsis escrito hace 2000 años. Salid de la Iglesia Católica, pueblo mío. Esta es la revelación, y la resurrección de Juan Pablo II, que será el propio Satanás. Este mensaje, esta advertencia está en todas las Biblias del mundo, en todas. Juan nos lo explica en el capítulo 17 versículos 7, 8, 9, 10 y 11. Allí nos explica que la ramera es la Iglesia Católica y que son 7 reyes, relacionados con ella y con la bestia, y con el falso profeta. Nos explica cómo aparece la bestia, de dónde proviene, y quién será el falso profeta, solo para el que tenga inteligencia, advierte. La Iglesia Católica solo tiene reyes desde que el Vaticano se convirtió en Estado independiente de Italia, y eso sucedió con el Tratado de Letrán en 1929. Benito Mussolini cedió el territorio italiano que ocupa el Vaticano a la Santa Sede, se lo cedió a Pío XI. Desde entonces los papas son también reyes, jefes de Estado. Hasta entonces los papas eran papas, pero no tenían un territorio físico propio donde mandar, luego no se podían considerar reyes. Hoy desde 1929 el Estado Vaticano es independiente y es un Estado soberano con territorio, tiene embajadores de todos los países en la Santa Sede, y actúa el Papa como jefe de Estado, y cuando viaja recibe honores de jefe de Estado. El apóstol Juan no sabía lo que era un jefe de Estado, por eso le pareció un rey, por eso dice que son 7 reyes, porque tenían un reino físico sobre el que ejercían toda autoridad. Las 7 cabezas son 7 colinas sobre las que se asienta la mujer. ¿Quién es la bestia que era y no es? Se refiere al Papa Juan Pablo II, como veremos más adelante, que era papa y ya no es papa porque está muerto, pero subirá de los infiernos, o sea resucitará de entre los muertos, y los habitantes de la tierra se maravillarán ante tal resurrección, al ver que el papa que fue, murió y ahora resucita, reaparecerá, dice textualmente la Biblia de Jerusalén. Algo grande están esperando. Recordad la moneda del NOM, octavo SIS 666 reza su reverso. Ellos, los de la sinagoga de Satanás, lo están esperando. Relacionado con la mujer, la Iglesia Católica Romana, y tras decirnos que se asienta sobre 7 colinas, la ciudad de Roma, el Apocalipsis dice seguidamente, son también 7 reyes, 17-15 han caído, uno es, y el otro no ha venido, pero cuando llegue, habrá de durar poco tiempo. 17-11 y la bestia, que era y ya no es, hace el octavo, pero es uno de los 7, y camina hacia su destrucción. Me gusta más esta otra versión que dice, son también 7 reyes, 17-15 han caído, uno es, y el otro no ha venido, pero cuando llegue, habrá de durar poco tiempo. 17-11 y la bestia, que era y ya no es, también es el octavo, pero es uno de los 7, y camina hacia su destrucción. Como podemos observar en esta planilla de datos históricos, el primer rey sobre la Ciudad del Vaticano fue el Papa Pío XI, quien reinó durante 10 años. Luego le sucedió el Papa Pío XII, cuyo reinado fue de 19 años. Después vino Juan XXIII, con un reinado de 5 años. El cuarto rey fue el Papa Pablo VI, quien reinó por un término de 15 años. Más tarde le sucedió Juan Pablo I, un papa con un reinado que duró tan solo 33 días. Después llegó el sexto rey, Juan Pablo II, el cual reinó por un largo lapso de 27 años. Y desde el 19 de abril del 2005, el séptimo reinado le corresponde al Papa Benedicto XVI, quien debe durar un breve tiempo según Apocalipsis 17:10. En tanto que el octavo rey, según Apocalipsis 17:11, será un papa que ya reinó anteriormente y que fue uno de entre los 7. Estimado oyente,
Es la Biblia quien apunta a Juan Pablo II como la bestia que subirá al abismo y como el falso profeta que reinará por 3 años y medio. Fijaros que está escrito hace 2000 años por Juan el Apóstol, y él no sabía cómo se llamaría el Papa que se encarna como la bestia 666, pero nos dice que es el sexto de los 7, porque los primeros 5 están muertos, y el séptimo no ha venido todavía, y que la bestia será también el octavo, o sea que sucederá al séptimo, que es Benedicto XVI, o que el octavo Papa Francisco, que no aparece como Papa Rey en la profecía, porque aparece como el dragón, que le cede el poder y el trono a la bestia 666, por eso no es importante que ahora sea el octavo, también será el octavo Juan Pablo II cuando el Papa Francisco, el dragón del Apocalipsis, le ceda su trono y gran autoridad. Es decir, el apóstol Juan nos sitúa en estos tiempos, no le puede suceder a Benedicto otro Papa que no sea Juan Pablo II, o sea que sucederá a Benedicto XVI, y Benedicto XVI está vivo, y dice además que es uno de los 7, evidentemente el sexto, que era y ya no es decir, que reinó como Papa, murió y ahora resucitará de entre los muertos, y maravillará a todo el mundo, y que dice que ya ha visto a la bestia. Entonces Dios le muestra a Juan quién será la bestia que acompañará al anticristo y le muestra el sexto Papa y le dice, 5 han caído, ya han muerto, uno es... ¿Quién es el sexto Papa que Juan está viendo pero que no sabe cómo se llama? Es Juan Pablo II, que es el sexto Papa Rey, y el que todavía no ha venido es el Papa que le sigue, el actual Benedicto XVI, que en el momento que Juan está viendo al sexto Papa, a Juan Pablo II, Benedicto todavía no le había sucedido, pero cuando llegue habrá de durar poco tiempo, dice textualmente la Biblia. Continúa diciéndole, 17-11, y la bestia que era y ya no es, también es el octavo, pero es uno de los 7 y camina hacia su destrucción. Más claro no lo podía escribir el apóstol Juan. Dice textualmente que el que sucederá al séptimo Papa será el octavo y será la bestia, que es uno de los 7. ¿Quién? El sexto, el que vio Juan. Es tan evidente que la bestia será Juan Pablo II que no cabe otra interpretación. La bestia que era y no es forzosamente es el sexto Papa, Juan Pablo II, que fue Papa Rey y murió. Pero resucitará de entre los muertos como hizo Yausa, Jesús, y cautivará y maravillará a todo el mundo, engañando aún a los escogidos, y hará prodigios, y mandará ser adorado y la gente le adorará y los llevará a perdición. Y por si quedan dudas sobre la identidad de la bestia 666 nos dice que sufrió una herida mortal de la que sanó, y todo el mundo se maravilló con la bestia, porque sanó de sus heridas, y también nos dice que sufrió una herida de espada. Y Juan Pablo II recibió 2 disparos en el estómago en la Plaza del Vaticano en 1981 y un sacerdote español le clavó una bayoneta, una espada. Y decíamos que al Papa Benedicto XVI no le puede suceder otro Papa, que no fuera Juan Pablo II, y apareció el Papa Francisco y parecía que se desmontaba esta profecía. Pero al contrario, con Francisco todo cuadra, porque solo un Papa puede ceder su trono de Papa a otro Papa, y o se moría Benedicto, o aparecía Francisco para ser el dragón del Apocalipsis, quien le cederá su trono y su poder a la bestia 666, de este modo la bestia 666, el Papa Juan Pablo II también será el octavo Papa. Se cumplirá al pie de la letra la profecía del Apocalipsis, porque es palabra de Dios.